Vamos a hablar sobre el coste computacional. El coste computacional se refiere a la capacidad que tiene la computadora, el ordenador, de resolver los problemas de forma eficiente. Es decir, de no tomarse mucho tiempo y además de eso, de ocupar la menor cantidad de espacio posible en el ordenador para almacenar un cierto valor. Entonces, vamos a suponer que necesitamos evaluar un polinomio. Un polinomio, ya saben ustedes que es un polinomio. Y para eso nosotros necesitamos realizar aproximadamente n cuadrado sobre 2 multiplicaciones y n suma para evaluar este polinomio. Si nosotros acomodamos este polinomio utilizando el algoritmo de Horner, resulta que nosotros ahora tenemos 2n-1 flops o operaciones. Es decir, tenemos n multiplicaciones y n suma. ¿Bien? Entonces se reduce considerablemente la cantidad de multiplicaciones para evaluar este polinomio. ¿Qué ventajas nosotros tenemos? Con esta última expresión tenemos menos posibilidades de que se propaguen los errores. El algoritmo de Horner consiste en factorizar, ¿no es cierto? Vamos factorizando una X, vamos factorizando. Aquí les pongo un ejemplo. ¿Cuántos flops se necesitan para evaluar P de 4 si un P de X igual a X cuadrado menos 5X más 6? Entonces, fíjense, nosotros sabemos que la cantidad de flops es igual a 2n menos 1, siendo n el grado del polinomio. En este caso, el grado del polinomio es 2, por tanto, 2 por 2, 4, menos 1, 3. ¿Ya? Vean ustedes que si lo hacemos de forma normal, de forma tradicional, como se hace en el papel, ¿qué haríamos? Colocaríamos el 4, sustituimos 4 por 4, o sea, 4 al cuadrado, menos 5 por 4 más 6. Esto, haciendo números, me da 2. Tenemos que realizar dos multiplicaciones, aquí va una, aquí va otra. Tenemos que realizar dos sumas, aquí vamos a tener una primera suma y acá otra suma, que algebraicamente esto es una resta, ¿no? Entonces vamos a tener, en este caso, 4 flops, o sea, 4 operaciones. Obviamente que esto se incrementa mucho más cuando el grado del polinomio es mayor. Entonces, si lo hacemos con el algoritmo de Horner, aquí factorizamos la X y nos va a quedar X menos 5 más 6. Y fíjense lo que sucede. Para evaluar este polinomio solamente necesitamos realizar una multiplicación, que sería esta de acá, ¿no? Y necesitamos realizar dos sumas. Entonces aquí hemos reducido a 3 operaciones, 3 flops. ¿Bien? Entonces, la probabilidad que se propaguen los errores al hacerlo de este modo con el algoritmo de Horner es menor. En otro ejemplo, vamos a aplicar el algoritmo de Horner para evaluar P de 4. Bien. Entonces nosotros tenemos que ordenar este polinomio de forma descendente para la variable X. Si no tenemos algún término, tenemos que colocar 0. Entonces debemos verificar que el polinomio esté completo y aplicar el algoritmo. Bien, veamos. Nosotros tenemos 1, menos 5 y 6. Colocamos esta línea y el valor que vamos a evaluar, que en este caso es 4, colocamos en esta parte. Este número 1 lo repetimos, o sea, este valor que tengamos acá, lo bajamos, lo copiamos acá. Tenemos 4 por 1, esto me da 4, ¿sí? Realizo la suma, menos 5 más 4 me da menos 1. 4 por menos 1 me da menos 4. Más 6 menos 4 me da 2. Este valor de acá, ¿sí? El 2, es el resultado. Entonces, si nosotros lo evaluamos aplicando la otra forma, ¿sí? Factorizando la X, fíjense que llegamos a lo mismo. Seguimos haciendo el algoritmo de Horner, solo que esta vez lo hemos hecho de forma sintética, ¿ya? Y en este otro caso lo hemos hecho factorizando y al final de cuentas llegamos a lo mismo. P de 4 es igual a 2. Bien, como extra, el algoritmo de Horner también sirve para resolver ecuaciones. Fíjense ustedes, la lógica es exactamente la misma. ¿Qué vamos a hacer? Colocamos 1, menos 5, 6 en este caso. Y bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. El 6 lo descomponemos en sus factores primos. Entonces empezamos, sería entre 3, 2. Entre 2, 1 y 1. ¿No es cierto? Ahora, fíjense, nosotros podemos tener, para traer a este lado, podemos tener positivo, negativo, positivo, negativo, positivo y negativo. Entonces tenemos 2, 4, 6 posibilidades.
tomamos alguna de esas posibilidades. Por ejemplo, yo voy a tomar positivo 3. Voy a empezar a hacer el algoritmo, fíjense. 3 por 1 me da 3, menos 5 más 3, 2. Entonces, 3 por menos 2 me da menos 6 y llego hasta este último valor me da 0. Cuando sucede eso, significa que este valor es una raíz. Entonces yo tengo que x igual a 3 es una raíz. Puedo hacer exactamente lo mismo con 2 y voy a verificar que también es una raíz. Entonces este método también sirve para resolver ecuaciones polinómicas. Extra también, el algoritmo de Horner sirve para convertir números, ¿ya? Fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a aplicar el algoritmo de Horner para convertir 1101 que está en base 2 a un número que está en base 10. Entonces, colocamos este número 1101 que está en base 2. Y ahora, en la parte de acá, vamos a colocar el 2. Y hacemos exactamente igual. Copiamos el 1, 2 por 1 me da 2. 2 por 3, 6, ¿sí? 6 más 0, 6. 6 por 2, 12. 12 más 1, 13. Entonces quiere decir que 13 es el resultado que nosotros estamos buscando. Vamos a verificarlo. Fíjense lo que vamos a hacer. Ya nosotros sabemos aplicar el teorema fundamental de la numeración. Colocamos acá 0, este va a ser 1, 2, 3, ¿no? Entonces voy a tener 1 por 2 elevado a 3, ya, más 1 por 2 elevado a 2, está, más 0 por 2 elevado a 1, aquí, más 1 por 2 elevado a 0. Realizo estas operaciones y llego que el resultado es igual a 13. Y también exactamente igual como se obtuvo con el algoritmo de Horner. Vamos a ver ahora errores catastróficos en la computación. Supongan ustedes que necesitamos resolver esta ecuación y obtenemos estos resultados. Bien, ¿qué sucede? ¿Cuál es el error relativo para x1? Si nosotros lo hacemos, esto de acá, vemos que el error relativo es de 0.2415. Es un error grande, vamos a ponerlo de este modo, ¿sí? Considerando que la solución exacta es menos 0.020. ¿Y por qué sucede esto de acá? Sucede porque cuando nosotros realizamos la resta de dos números muy próximos, tenemos dificultades y se puede producir un error en la operación, en la resta. ¿Ya? Los errores catastróficos en la computación se producen al realizar operaciones algebraicas en la calculadora o en la computadora muy próximos, entre números muy próximos entre sí. ¿Esto por qué sucede? Esto sucede primero porque nosotros ya sabemos que la máquina utiliza lo que se llama palabra para almacenar la información y esta palabra tiene una precisión finita, o sea, tiene espacio finito. En este caso, fíjense, tengo 16 bits, ¿ya? Y en esos 16 bits yo tengo que almacenar ese número. Y resulta que la calculadora no trabaja con números decimales, sino que trabaja con números binarios. Y hay ciertos números, sí, ciertos números que no se pueden representar de forma finita, ¿ya? Que no se pueden representar de forma finita, sistema binario. Entonces, ahí va a haber un error, ¿sí? Va a haber un error de truncamiento. ¿Por qué? Porque la computadora va a tener 1, 0, 0, 1, 0, así. Va a llegar un momento en que va a tener que eliminar algunos dígitos para poder almacenar esta información aquí. Este error de truncamiento también se conoce como error de corte, ¿ya? Pero aparte de eso, también se pueden tener errores cuando ya toca que realicemos operaciones aritméticas entre los números. Un error catastrófico o error grave en computación es una pérdida de significancia del resultado, es decir, se tiene un error relativo muy grande. Vamos a ver esto, lo vamos a entender mejor con un ejemplo. Tenemos esta función f de x igual 1 más x menos 1 dividido entre x. Vamos a evaluar de forma analítica y a través de la computadora o la calculadora. Fíjense entonces, si yo lo hago analíticamente, 1 más x menos 1, quito el paréntesis, resto 1 más menos 1 y me queda x dividido entre x.
y x dividido entre x, esto me da 1. O sea, analíticamente yo no tengo ningún problema en encontrar el valor de esta función. 1 menos 1, 0, x entre x me da 1. No pasa nada. Sin embargo, fíjense lo que va a empezar a hacer la calculadora o la computadora. Primero, la computadora, el ordenador, vamos a decir el ordenador, ya sabemos que nos referimos a un dispositivo electrónico capaz de realizar operaciones aritméticas, va a hacer lo siguiente. Primero va a evaluar 1 más x, ¿ya? Y luego va a restar menos 1 y luego lo va a dividir en ese orden. Entonces, fíjense, si x tiende a 0, o sea, yo tengo un valor que se acerca lo más que puede a 0. Entonces yo voy a tener 1 más 0, prácticamente esto va a dar 1. Y este 1 menos 1, esto va a dar 0. ¿Sí? Entonces aquí tengo una recta de números muy próximos entre sí y esto provoca que se tenga una situación propensa a un error catastrófico. Fíjense, vamos a suponer que utilizamos la calculadora, esta calculadora que está acá, y vamos a utilizar 9 posiciones decimales después de la coma. 9 posiciones decimales. Y vamos a evaluar esta función. Estamos trabajando, esta de acá. Nosotros vamos a hacer, en este caso, x va a ser 1 por 10 elevado a menos 1. Y lo vamos a sumar. Entonces vamos a tener 1 más x, ¿sí? 1 más 10, 1 por 10 elevado a menos 1. Esto me da 1.1 con esto 0. Ahora vamos a tener que x va a ser 1 por 10 elevado a menos 5 y sumamos igual. Entonces tenemos 1.0001. Ahí está, fíjense. Ese 1 es este de acá. ¿Ya? Sigamos haciéndolo. Ahora tomemos para x el 1 por 10 elevado a menos 9. Entonces fíjense, yo llego hasta acá. Ahí está. 1 por 10 elevado a menos 10. Yo tengo esto de acá. Pero fíjense que como la calculadora solamente está utilizando 9 posiciones decimales, ya ni se entera de este valor. Y la respuesta que nos da es 1.0000. Ahí está. Si yo tengo 10 elevado a menos 1, al hacer 1 más x, tengo esto. Al restarle menos 1, tengo este valor, 10 a la menos 1. Y al dividirlo entre x, tengo 1. Significa que aquí no tengo problema de error. No hay problema en este caso. Vamos a ver con 10 a la menos 5. Yo tenía este valor, luego que tengo este valor, que es el 1 más x, le tenía que restar 1. ¿Sí? Entonces, tengo este valor, 10 a la menos 5, lo divido entre 10 a la menos 5, me da 1 y también ok. ¿Sí? Recuerden que la función que estamos evaluando es esta de acá. ¿Ya? Esta, 1 más x menos 1 dividido entre x. Lo estamos haciendo como lo haría la computadora. Entonces, sigamos. 10 a la menos 9, ¿ya? Le sumo 1, le resto 1 y lo divido entre x, ¿sí? Y también tengo 1. Entonces, en estos tres casos no hay problema. Estoy obteniendo el resultado que es 1. ¿Qué sucede cuando ya llego a 10 a la menos 10? Yo sumo 1 más x, esto me da 1. ¿Sí? Ahora, le resto 1, me da 0. Y lo divido entre x, esto me da 0. Entonces, fíjense que en este caso se ha producido un error catastrófico. Entonces, lo importante de esto es identificar cuándo sucede el error catastrófico en computación y cómo evitarlo. ¿Ya? Ahora, hay otros tipos de errores, ¿sí? Como el error de desbordamiento que se conoce, es overflow o underflow. El overflow se genera una cantidad demasiado grande en una operación aritmética que rebasa la capacidad de registro. Nosotros vamos a dibujar la recta real. Para almacenar los números nosotros tenemos una cierta capacidad, pero a veces se producen números que son muy grandes y tenemos un error de desbordamiento. Cuando sucede eso tenemos un overflow.
Por el contrario, si se genera una cantidad que es muy pequeña, ¿ya? Una cantidad, nosotros hacemos una operación aritmética y tenemos como resultado una cantidad muy pequeña, entonces acá nosotros tenemos un problema de underflow. Bien, vamos a estudiar a continuación la propagación de los errores. Entonces, debido al error de redondeo que realiza el ordenador, ya sabemos nosotros cuál es el error de redondeo, los cálculos realizados con el ordenador no son exactos por lo general. Entonces, los errores se van propagando en operaciones sucesivas y más todavía cuando se realizan problemas o se resuelven problemas en los que se tiene que arrastrar resultados del cálculo anterior. Entonces, vamos a ver cómo se propaga el error en la suma y en la resta. ¿Ya? Fíjense, consideremos la suma de dos números P y Q, ¿ya? Que son valores exactos, dice, con valores aproximados P gorro y Q gorro, cuyos errores son epsilon P y epsilon Q. Entonces, fíjense, nosotros podemos expresar P como P gorro más epsilon P. Entonces, el valor exacto va a ser el valor aproximado más el error, en otras palabras. Y Q va a ser lo mismo, va a ser el valor exacto, va a ser igual al valor aproximado más el error en Q. Entonces, si nosotros realizamos la suma P más Q y sustituimos P, que es igual a P gorro más epsilon P, sumamos a Q gorro más epsilon Q, y luego nosotros aplicamos la propiedad asociativa, vamos a tener P más Q, esto de acá, y por otra parte vamos a tener los errores, epsilon P más epsilon Q. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que el error en una suma es a la suma de los errores de los sumandos. Entonces, si nosotros vamos a realizar una suma y en esa suma nosotros tenemos valores que hay un error, entonces, ¿cómo se va a propagar el error al realizar la suma? Se va a propagar de tal forma que el error en el resultado va a ser igual a la suma de los errores de los sumandos. De ese modo se propaga el error en la suma y en la resta, por supuesto. Vamos a ver a continuación la propagación del error en la multiplicación. Entonces, la lógica que seguimos es muy similar. Fíjense, P va a ser igual, el valor exacto va a ser igual al valor aproximado más el error. Y Q también va a ser igual, el valor exacto, que es Q, va a ser igual al valor aproximado más el error. Entonces, fíjense, el producto, que sería P por Q. Bueno, entonces sustituimos P, que vale P gorro más epsilon P. Sustituimos Q, que vale Q gorro más epsilon Q. Realizamos estas operaciones. Entonces vamos a tener P por Q más P por epsilon Q. Luego vamos a tener epsilon P por Q más epsilon P por epsilon Q. ¿Ya? Ahí está, fíjense. Entonces, ahora, fíjense lo que va a pasar. Si P y Q son mayores que 1 en valor absoluto, los términos P por EQ, o sea, esto de acá, y Q por epsilon P, Q borro por epsilon P, indican que hay una posibilidad de que los errores originales de epsilon P y epsilon Q sean magnificados, que aumente, porque acá se está multiplicando, fíjense. Se están multiplicando los errores. Bien, vamos a acomodar los términos y vamos a examinar el error relativo para tener una percepción más clara, ¿ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Este P gorro por Q gorro lo vamos a pasar a restar. Entonces nos va a quedar PQ menos PQ gorro. Y por este otro lado nos va a quedar P gorro por epsilon Q, que sería este término, más Q gorro por epsilon P más este término, que sería epsilon P por epsilon Q. Y ahora fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a suponer que P sea distinto de 0 y que Q también sea distinto de 0. ¿Para qué? Para poder dividirlo, ¿ya? Para poder dividir entre PQ.
Entonces nosotros vamos a dividir entre PQ, todo entre PQ. Acá nosotros vamos a separarlo, ¿ya? Vamos a separar el término PQ, lo vamos a distribuir a cada uno de los sumandos. Entonces, vamos a ver. Todo lo estoy dividiendo entre PQ y luego lo estoy separando entre PQ. Ahora, vamos a suponer que P y que Q son buenas aproximaciones de P y de Q. O sea, dicho de otra manera, que P gorro dividido entre P es prácticamente igual a 1 y que Q gorro entre Q es prácticamente igual a 1. Vamos a llamar RP por RQ a este producto, a epsilon P entre P por epsilon Q entre Q, y vamos a suponer que esto es igual a 0. RP y RQ son los errores relativos de P gorro y Q gorro, ¿ya? Entonces, si nosotros sustituimos estas expresiones en RP por RQ, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar esto de acá. ¿Y qué significa esto? Que el error relativo del producto P por Q es aproximadamente la suma de los errores relativos de las aproximaciones de P y Q a los factores, ¿ya? Eso sucede en el caso de la multiplicación. En el caso del cociente, sucede algo parecido, ¿ya? Procedemos exactamente de igual forma y llegamos a esta conclusión, que el error relativo del cociente P entre Q es aproximadamente la suma de los errores relativos de las aproximaciones de P gorro y Q gorro a los factores. Bien, ustedes, por ejemplo, utilizando un software de cómputo, cualquier software que ustedes utilicen, deben tener mucha precaución cuando van a realizar los cálculos, porque querramos o no, se van a producir errores en el cómputo. Entonces, fíjense lo que está sucediendo acá. Nosotros estamos utilizando una matriz A y esta matriz A es una matriz random, o sea, matriz aleatoria. Nosotros sabemos que si multiplicamos la matriz A multiplicada por la inversa de A, esto me tiene que dar la matriz identidad. Bueno, ¿y cuál es la matriz identidad? La matriz identidad es aquella que tiene 1 en su diagonal principal, que tiene 0 en sus otros elementos. Entonces, si yo tomo una matriz A, ¿ya? Recuerden que para poder calcular la inversa nosotros tenemos que tener una matriz cuadrada, ¿ya? Entonces, si yo tengo la matriz A, la multiplico por la inversa, tengo que llegar a la matriz identidad. Y la matriz identidad es esta de acá, la que tiene 1 en la diagonal principal y los otros términos valen 0. Entonces, fíjense, yo tengo la matriz A, que es esta de acá, estos números. Ahora, calculo su inversa. Esta es la inversa, la matriz B. Ahora, si yo multiplico la matriz A por B, yo debería llegar, teóricamente, debería llegar a esta matriz que tiene 1. Fíjense lo que está pasando. Vamos a ver si es cierto. Aquí, por ejemplo, yo tengo 1. Aquí también tengo 1. Aquí tengo 1. Perfecto. Tengo los 1 en la diagonal principal. Pero vamos a ver con los elementos que están fuera de la diagonal principal. Aquí tengo 0. Fíjense. Y aquí no tengo 0. Pero aquí yo, ¿qué sucede? Yo tengo que ser consciente de que la máquina, la computadora, me está diciendo de que este número es un número realmente muy pequeño y que prácticamente tiende a 0. Pero ya quiero que una vez se den cuenta de que no estamos teniendo el resultado que teóricamente deberíamos tener. Y fíjense acá, lo estoy encerrando. También ahí debería aparecer el valor de 0 y no está apareciendo, pero como yo ya sé de que se están produciendo errores dentro de la computadora y sé cómo se están propagando estos errores, soy consciente de eso, puedo admitir que acá yo tengo un valor próximo a 0. Y quiero que se terminen de dar cuenta, en este caso también, en este caso que estoy mostrando acá,
También esto deberían ser valores próximos a 0. Entonces, próximos a 0. Bien, entonces, moraleja, siempre, pero siempre que ustedes realicen un cómputo en la computadora, deben ser conscientes de que se está produciendo un error, quieran o no, se está produciendo un error. Entonces, siempre se debe verificar los resultados y ser conscientes de que ese error va a aparecer, ¿ya? Debemos tener precaución. Entonces, siempre debemos tener precaución con los resultados que arroja una computadora. Vamos a ver error en la evaluación de funciones. En el caso de que nosotros querramos evaluar una función en el punto A, ¿y qué va a suceder? Nosotros vamos a tener un error que es directamente proporcional a la derivada de la función. Eso nos está diciendo esta expresión. Entonces, de ese modo, nosotros hemos concluido la parte relacionada con los errores.